Hola, eh, mi nombre es Katie Toren. Primero, me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme a hablar hoy. Soy química clínica en la Universidad de Miami y superviso el laboratorio clínico de rutina, donde realizamos pruebas para mieloma múltiple, así que pruebas SPEP y FE. Pero además estoy trabajando en la evaluación y el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas para mieloma múltiple, específicamente aquellas que utilizan espectrometría de masas. Así que esto es algo en lo que he estado trabajando durante unos 8 años. Es difícil creer que haya pasado tan rápido, pero hoy les contaré en qué punto nos encontramos con estos ensayos. Aquí están mis declaraciones de conflicto de interés. Hoy les hablaré sobre por qué necesitamos algunas de estas nuevas técnicas, qué es la espectrometría de masas, así que repasaremos los detalles técnicos de los diferentes métodos, dónde estamos, así que cómo se están utilizando actualmente las técnicas y hacia dónde vamos. Entonces, aplicaciones futuras y, muy brevemente, algunos de los desafíos que podríamos enfrentar al implementar algunas de estas técnicas. Así que, muy brevemente, para hacer un repaso, esto puede ser un repaso para algunos, pero solo quiero que todos estemos en la misma página. Las pruebas de laboratorio que miden la proteína monoclonal son realmente un componente importante en el diagnóstico y monitoreo del mieloma múltiple. Así que estoy hablando de la inmunoglobulina monoclonal o proteína M, que es producida por las células plasmáticas clonales en la mayoría de los pacientes con mieloma y que se ha utilizado como biomarcador durante mucho tiempo. Y tradicionalmente esto se mide y se sigue en el laboratorio utilizando técnicas electroforéticas como la electroforesis de proteínas séricas y la inmunofijación. Y estas técnicas han existido durante muchísimo tiempo. Así que pensé que esto era realmente interesante. Este es un artículo de 1939, donde reconocieron que el patrón electroforético del suero normal y el suero de un paciente con mieloma múltiple eran diferentes. No fue realmente hasta la década de 1970, más o menos, cuando la electroforesis se adoptó de manera rutinaria en los laboratorios clínicos para este propósito y la técnica que usamos hoy en día es en gran medida la misma. Obviamente ha habido algunas mejoras en la automatización, pero estas técnicas de electroforesis han funcionado bien para detectar la proteína M durante mucho tiempo. Eso está empezando a cambiar un poco, porque el tratamiento para el mieloma múltiple ha mejorado de manera bastante significativa en los últimos 10 a 20 años. Lo que muestro aquí es el porcentaje de supervivencia a 5 años en relación con el año y los medicamentos que se introdujeron. Ahora bien, estos datos son bastante antiguos, pero la supervivencia general ha mejorado de manera bastante sustancial con muchas de estas terapias realmente efectivas que se han introducido. Así que las terapias dirigidas, los medicamentos con anticuerpos monoclonales, como el daratumumab, y también tenemos, ya saben, CAR-T biespecíficos, terapias combinadas, que han sido realmente efectivas para el tratamiento del mieloma múltiple. Esto ha significado que los pacientes viven mucho más tiempo y logran niveles más bajos de la enfermedad y mantienen esos niveles bajos durante mucho más tiempo. Por lo tanto, esto significa que necesitamos pruebas que sean más sensibles. Actualmente, la prueba más sensible que tenemos para el mieloma múltiple es la detección de enfermedad mínima residual, MRD, basada en médula ósea, y esta es una herramienta pronóstica realmente importante. Obviamente, hay muchos datos y muchos más ensayos para evaluar cómo podemos utilizar la MRD para tomar decisiones de tratamiento. Así que la MRD es ahora un componente importante para el mieloma múltiple.
Estas pruebas suelen analizar las muestras de médula ósea mediante citometría de flujo o secuenciación de nueva generación y son muy sensibles, pero existen limitaciones en el muestreo de médula ósea. Así que este es un tipo de muestra invasivo. No se puede tomar muestras con frecuencia. La enfermedad puede presentarse de forma parcheada en la médula, por lo que hay riesgo de falsos negativos, y no se considera la enfermedad extramedular. También necesitamos pruebas que sean más específicas. Muchos de los medicamentos, las terapias dirigidas aquí, son inmunoglobulinas monoclonales en sí mismas y por eso interfieren con el SPEP y la inmunofijación. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve esto en la inmunofijación. Este es un paciente con una proteína MIG kappa aquí, y esto es daratumumab. Entonces, en este caso, podemos diferenciar entre el medicamento y el biomarcador del paciente, pero fácilmente se pueden imaginar casos en los que ambos aparecen en el mismo lugar y ya no podemos saber si la banda G kappa se debe realmente a la enfermedad del paciente o al medicamento. Eso me lleva a la espectrometría de masas. Entonces, la espectrometría de masas en general es una técnica muy sensible y específica que se ha utilizado en laboratorios clínicos desde hace algún tiempo para otros analitos. Y quizá hace unos 10 a 15 años, la gente empezó a considerar esta técnica para la detección de proteínas M. Y la idea es que una proteína monoclonal tiene una secuencia específica de aminoácidos que corresponde a una masa específica, así que podemos medirla y rastrearla usando un espectrómetro de masas. Así que a lo largo de los años se han desarrollado varios métodos diferentes. Y creo que si hay algo que quiero que recuerden, de esta charla es que existen diferentes métodos, cada uno con distintas sensibilidades. Bueno, en realidad hay tres métodos principales, todos los cuales implican descomponer la inmunoglobulina en fragmentos más pequeños. La inmunoglobulina intacta es en realidad muy grande y no se ioniza bien en el espectrómetro de masas, lo que significa que no podemos obtener una buena señal si intentamos analizar la proteína completa. Por eso primero tenemos que dividirla en fragmentos más pequeños. Hay un par de métodos que separan la proteína en cadenas pesadas y cadenas ligeras, y luego seguimos la señal de la cadena ligera intacta, por lo que podemos analizar esto usando espectrometría de masas MALDI-TOF o cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Y luego, el tercer enfoque en realidad descompone la proteína en pequeños péptidos y podemos identificar péptidos que son únicos para la proteína M y rastrearlos con mucha sensibilidad, utilizando cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Así que se trata de espectrómetros de masas bastante potentes. Entonces, de izquierda a derecha, tenemos una sensibilidad creciente en estos métodos, pero también una mayor complejidad. Así que voy a entrar en un poco más de detalles sobre cómo funcionan estos métodos. Así que empezaré con MALDI, porque ese ha sido, digamos, el método más establecido. Entonces, nuevamente, estamos observando y siguiendo las cadenas ligeras intactas, pero en realidad comenzamos con un paso de purificación, donde purificamos inmunoglobulinas a partir del suero. Y esto se realiza en 5 reacciones separadas, donde utilizamos reactivos que son específicos para IgG, A, M, kappa y lambda. Luego, reducimos los enlaces disulfuro, simplemente agregamos un agente reductor que separa las cadenas pesadas de las cadenas ligeras y analizamos esta mezcla mediante MALDI-TOF. ¿Cómo? Se ven los datos. Si consideramos un suero normal y la purificación específica de Ig, tenemos cadenas pesadas de Ig separadas, que pesan alrededor de 50.000 Dalton.
Y luego tenemos las cadenas ligeras lambda y kappa, que originalmente estaban asociadas con las cadenas pesadas G. Así que si escaneamos un rango de masas amplio, aquí así es como se ven los datos. Cuando las proteínas entran en el espectrómetro de masas, adquieren cargas. Pueden adquirir, ya sabes, entre 1 y 4 o 5 cargas aproximadamente en MALDI. Así que no adquieren muchas cargas en MALDI, pero sí pueden adquirir múltiples cargas. Y lo que se grafica aquí en el eje X es la masa dividida por la carga. Así que la señal más grande aquí realmente se debe a las cadenas ligeras. Tenemos las cadenas ligeras con una sola carga. La lambda es un poco más pequeña que la kappa. Y luego tenemos aquí la señal de la cadena ligera con doble carga. Podemos ver las cadenas pesadas aquí, y Grace, con múltiples cargas, pero no se ionizan tan bien, lo que significa que no producen una señal muy grande en el espectrómetro de masas porque son más grandes y porque están glicosiladas. Así que simplemente no generan una señal tan fuerte. Así que para este método, como la cadena ligera con doble carga, nos da la mejor señal aquí. En esto es en lo que nos enfocamos, para determinar la presencia o ausencia de una proteína monoclonal. Entonces, si ampliamos esta región del espectro, esto es lo que vemos. De nuevo, tenemos 5 purificaciones separadas. Esta es la purificación de IgG y esta es la señal de las cadenas ligeras lambda y las cadenas ligeras kappa. Y este es suero normal, así que tenemos, ya sabes, todos los picos aquí. Son anchos, gaussianos, suaves, y así es como se ve lo normal. Sí. Así que esto es lo que se observa cuando hay presencia de una proteína monoclonal. Aquí tenemos una proteína monoclonal IgG-kappa y lo que obtenemos es muy similar a la electroforesis de proteínas séricas. Estamos buscando un pico en el espectro por encima del fondo policlonal. Así que en este caso, la proteína monoclonal está bastante concentrada, por lo que, ya sabes, es un pico muy grande. Aquí es difícil ver el fondo policlonal, pero podemos identificar la presencia de una proteína M y determinar su isotipo. Así que como tenemos un pico en la purificación de G y en la purificación de kappa, y estos están en la misma masa, sabemos que esto es una G kappa. Así que de nuevo, esto es señal de las cadenas ligeras. Así que lo que esto indica es que tenemos una cadena ligera monoclonal que estaba asociada con G y esa cadena ligera es una kappa. Así que esto es una G kappa. Así que además de detectar la presencia de una proteína M y determinar su isotipo, también podemos cuantificarla mediante MALDI. Nuevamente es como la electroforesis de proteínas séricas, donde la cuantificación es relativa. En SPEP cuantificamos e integramos el pico, M. Ese pico M representa una proporción del área total. Y luego multiplicamos esa proporción por la concentración total de proteínas para obtener la concentración de una proteína M aquí. En MALDI es la misma idea, excepto que en lugar de observar el área total de proteínas, aquí observamos el área total de IgG y la multiplicamos por la concentración total de IgG. Así que esto es específico para cualquier isotipo que sea la proteína M. Entonces, si se tratara de una proteína M de tipo IgA, multiplicarías esto por la concentración total de IgA. Así que MALDI es excelente. Las ventajas de MALDI son que realmente tiene un rendimiento bastante alto. El Chi espectrómetro de masas en sí es bastante fácil de usar y requiere poco mantenimiento. Relativamente hablando, no es tan caro como algunos de los otros espectrómetros de masas que puedes conseguir. Pero la resolución es un poco limitada, así que si queremos más sensibilidad, podemos considerar otros espectrómetros de masas. Y aquí, para el método intacto de LC-MS,
Básicamente podemos tomar la misma preparación de muestra que analizamos con MALDI y ponerla en un espectrómetro de masas diferente. Así que este es un término genérico, espectrometría de masas por cromatografía líquida. Pero en realidad aquí puedes usar diferentes espectrómetros de masas que son más potentes, tienen mayor resolución y nos dan mejor sensibilidad. Por lo tanto, los métodos LC-MS de las cadenas ligeras intactas ofrecen mejor resolución y sensibilidad en comparación con el MALDI. Así es como se vería una muestra en MALDI. Podemos ver, ya sabes, que aquí hay un fondo policlonal y se pueden observar picos por encima de ese fondo. Y así es como se ve esa muestra en LC-MS. Así que una resolución mucho mejor. Los picos son muy estrechos y están mucho más separados. Todavía tenemos un poco de fondo policlonal, pero parte de eso se elimina gracias al paso de cromatografía líquida antes de que la muestra entre al espectrómetro de masas. Así que este método termina siendo aproximadamente 10 veces más sensible que el MALDI. Y finalmente, al observar el método más sensible, pero también el más complejo, tenemos el enfoque de péptidos clonotípicos y la complejidad de este método realmente está relacionada con este primer paso aquí, donde tenemos que identificar péptidos que sean únicos para la proteína M. Este paso se hace una vez y suele hacerse por secuenciación de novo o espectrometría de masas para determinar la secuencia de aminoácidos de la proteína monoclonal, solo cuando la proteína M está suficientemente concentrada en muestra de suero. Entonces, los pasos involucrados aquí son, primero tienes el suero. Se añaden enzimas para digerir las proteínas en péptidos. Luego, los péptidos se analizan mediante espectrometría de masas. Se utiliza la bioinformática para alinear todos esos péptidos resultantes y determinar cuáles pertenecen a la proteína monoclonal y, esencialmente, unirlos para reconstruir la secuencia de aminoácidos de la proteína monoclonal. Y finalmente, FAS. Se aplican ciertos criterios para seleccionar los péptidos y asegurarse de que sean únicos para la proteína monoclonal y que se comporten bien en el análisis por espectrometría de masas. Entonces, una vez que se identifican los péptidos, en todas las muestras de seguimiento se van a detectar y cuantificar esos péptidos utilizando espectrometría de masas dirigida. Entonces, lo que quiero decir aquí es que en la espectrometría de masas dirigida, le indicas al espectrómetro de masas que solo busque esas masas específicas y no va a buscar nada más. Esta es parte de la razón por la que estos métodos son tan sensibles, porque solo buscas esas masas específicas y no tienes interferencia del fondo policlonal ni de anticuerpos monoclonales terapéuticos. Así que este método termina siendo aproximadamente 1000 veces más sensible que la inmunofijación. En cuanto a ventajas y desventajas, primero, para los enfoques de cadena ligera intacta, las ventajas son que estos tienden a ser métodos más simples, con una preparación de muestra mínima, de manera importante. Este es un flujo de trabajo universal, lo que significa que todas las muestras se tratan de la misma manera. Y debido a que los datos se recopilan de manera no dirigida, top-down, es decir, no le indicas al espectrómetro de masas qué buscar, simplemente recopilas todo. Técnicamente no se requiere conocimiento previo de la masa de la proteína M, pero pongo un asterisco aquí porque realmente es útil tener ese conocimiento de antemano. Así sabes más o menos qué masas estás buscando y sabes que pertenecen al clon original de la enfermedad de ese paciente. Además, estos métodos, como son más simples, tienden
relativamente hablando, hacer de análisis más rápido en comparación con el enfoque clonotípico. La desventaja es que estamos limitados en términos de sensibilidad porque tenemos ese fondo policlonal. Así que, de nuevo, es similar a SPEP, donde tenemos que ver un pico por encima del fondo policlonal. Por lo tanto, el péptido clonotípico tiene la ventaja de ser el enfoque más sensible, pero esto tiene un costo, ya que los métodos tienden a ser un poco más complejos, especialmente esta parte de identificación de péptidos mediante secuenciación de novo, que requiere una experiencia bastante significativa, bioinformática y también espectrómetros de masas bastante potentes para poder realizar esa secuenciación de novo y identificar esos péptidos. Otra desventaja es que este es un flujo de trabajo específico para cada paciente, lo que significa que una vez que hemos identificado esos péptidos únicos del paciente, cuando le decimos al espectrómetro de masas qué buscar, eso será diferente para cada paciente. Y finalmente, no todas las proteínas M producen péptidos únicos que sean aptos para el análisis por espectrometría de masas. Así que ahora que saben cómo funcionan los métodos y sus desventajas, ventajas, dónde estamos, cuáles son las aplicaciones actuales, lo que sabemos y tenemos una comprensión bastante buena sobre el desempeño analítico de estos métodos, es que tienen mejor sensibilidad analítica que la inmunofijación. Y estas son estimaciones aproximadas de dónde se sitúan en términos de sensibilidad en comparación con la IFE. También sabemos que tienen mejor especificidad analítica, ¿verdad? Así que seguir la masa exacta de una proteína es mucho más específico que, por ejemplo, fijarse en su migración en un gel o en la electroforesis capilar. Y finalmente, al menos en los enfoques de cadenas ligeras intactas, proporcionan información única, especialmente sobre las cadenas ligeras glicosiladas. Hablaré muy brevemente sobre esto en un momento. ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿qué significan estas ventajas analíticas en términos de utilidad clínica? Así que para, creo, resumir bien, ¿dónde estamos actualmente? Se presenta en esta publicación del grupo de trabajo, IMVG. Ahora, esta fue una publicación de 2021, pero en gran medida sigue siendo válida para nuestra situación actual. Entonces, primero, el IMWG respaldó el uso de MALDI como reemplazo de la inmunofijación para la evaluación clínica de pacientes y para ensayos clínicos, con la salvedad de que las tasas de RC pueden verse afectadas debido a la sensibilidad ligeramente superior de MALDI en comparación con IFE. Así que advirtieron que las técnicas no deberían usarse de manera intercambiable y que se debe mantener una sola, especialmente en los ensayos clínicos se debe utilizar una sola técnica para determinar las tasas de RC. Actualmente esto se está utilizando en la práctica clínica. Hay un laboratorio de referencia importante en Estados Unidos que está usando MALDI como reemplazo de IFE y como una especie de actualización de las guías del IMWG. Más recientemente también lo están utilizando como reemplazo de SPEPS empleando MALDI de manera cuantitativa. También quiero mencionar que The Binding Site está comercializando este método bajo el nombre de Scent System. Está marcado con el sello CE, pero aún está en proceso de revisión en Estados Unidos, específicamente en la FDA. De ahí el aviso legal que aparece al final. En segundo lugar, el IMWG respaldó el uso de la espectrometría de masas como no es una herramienta auxiliar. Ellos indicaron que es útil para distinguir proteínas monoclonales de anticuerpos monoclonales terapéuticos.
Así que, nuevamente, aquí hay un ejemplo de esto. Ya han visto esta figura, pero aquí tienen un ejemplo de un paciente que tiene una proteína MIgG kappa y que además está tomando daratumumab, que es un fármaco anticuerpo monoclonal IgG kappa, y aquí, usando MALDI, podemos diferenciar entre los dos picos. MALDI funciona muy bien para esto, pero no es perfecto porque la resolución de MALDI, ya saben, no es perfecta. Y por eso ha habido un par de estudios que han encontrado que al analizar proteínas MIG kappa y tratar de distinguirlas de los fármacos terapéuticos, MALDI funciona en aproximadamente el 85% de los casos, pero con la resolución y sensibilidad mejoradas. El análisis por espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida, LC más SPEC, de cadenas ligeras intactas, funciona el 100% de las veces. Así que gracias a la resolución mucho casi mejor podemos separar las proteínas M y los fármacos de manera más eficaz usando esta técnica. En tercer lugar, el IMWG indicó que se necesitan más datos para comprender la utilidad clínica de las cadenas ligeras glicosiladas. Así es como se ve una cadena ligera glicosilada en MALDI. Vemos como una especie de grupo de picos de mayor masa. Es decir, obtenemos estas señales de múltiples picos, que están por encima del rango de masa que normalmente observamos para las cadenas ligeras. Y esto representa las diferentes gliciformas de la proteína. Y esto ha sido en realidad un hallazgo muy interesante porque es algo que no se puede ver con las técnicas electroforéticas. Pero cuando empezamos a analizar las proteínas M mediante espectrometría de masas, podemos obtener algo de información estructural, como se muestra aquí. Lo interesante es que varios estudios han demostrado que aproximadamente entre el 3 y el 5% de los pacientes tienen cadenas ligeras glicosiladas y se observan con mayor frecuencia en pacientes con amiloidosis. Podrían ser un factor de riesgo para la progresión, pero se necesita más trabajo para comprender realmente su utilidad clínica. Pero esto ha sido un hallazgo interesante, al menos con los métodos de cadena ligera intacta. Y finalmente, el IMWG sugiere que se necesitan más datos para comprender el uso de la espectrometría de masas en el contexto de la enfermedad mínima residual, MRD. Así que creo que esta es, probablemente para mí, la aplicación más emocionante de la espectrometría de masas para el mieloma múltiple, porque tiene el potencial de servir como una prueba de MRD basada en sangre. Así que las pruebas basadas en sangre son realmente atractivas porque obviamente son menos invasivas que la médula ósea, tienen el potencial de detectar enfermedad extramedular y probablemente serán menos costosas que el muestreo de médula ósea. Pero creo que lo más emocionante es que al ser menos invasivas podemos tomar muestras con mayor frecuencia y así seguir al paciente de manera más cercana aquí. Y un ejemplo de cómo se ve eso se muestra en esta publicación aquí, donde la espectrometría de masas realmente muestra la cinética de la proteína M. Así que en este estudio estaban analizando muestras seriadas de pacientes del estudio IFM 2009, donde tenían muchos puntos de tiempo por paciente. Y los datos de espectrometría de masas se muestran en azul, y debo decir que este es el método ERI clonotípico. El método sensible y datos de SPEP en naranja, triángulos abiertos, es SPEP negativo. Somos más sensibles que el SPEP. Rastreamos la proteína en niveles bajos y vemos qué hace. Así que hay ejemplos en los que la proteína monoclonal se mantiene estable e continúa disminuyendo en concentración y llega a ser negativa incluso por el método de espectrometría de masas o aumenta en concentración, lo que indica una recaída. Y por eso creo que esto es realmente emocionante. Esto podría cambiar la forma en que hacemos la EMR porque podemos observar la cinética o la dinámica de la proteína M.
En este estudio encontraron que pueden detectar un aumento en la concentración de la proteína M antes que las técnicas convencionales y mucho antes que SPEP. Así que aquí en este ejemplo de paciente, la progresión, según la definición del ensayo, se observó en este momento. Pero la espectrometría de masas detectó un aumento en la concentración de la proteína M mucho antes. Y también cabe señalar que estos puntos aquí son resultados de médula ósea, así que la MRD fue positiva en este punto, pero la MRD fue negativa aquí y curiosamente justo antes de que vieran un aumento en la concentración de proteína. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para entender la utilidad de la espectrometría de masas en MRD y preguntas son si la espectrometría de masas puede usarse con la MRD basada en médula ósea o como un reemplazo. Puede usarse. Entonces, si se usa en conjunto, puede emplearse para determinar el momento adecuado y tal vez reducir la frecuencia de pruebas de médula ósea. ¿Y cuál sería el contexto apropiado? ¿Podría esto usarse para detectar una recaída? Hay ensayos que incorporan espectrometría de masas y evalúan la suspensión del tratamiento o mantenimiento. Esa podría ser una aplicación interesante. Queda trabajo por hacer aquí. Ya ha habido varios estudios que han analizado esto y de alguna manera estamos considerando todas las técnicas como un posible enfoque de MRD basado en sangre. Así que todas las técnicas se han comparado con los resultados de MRD basados en médula ósea. Y en general, los resultados son concordantes en el 60 al 80% de las muestras. Es un poco difícil comparar directamente los resultados de espectrometría de masas con los de médula ósea, porque es como comparar manzanas con naranjas, ya que se mide proteína frente a células. Y entonces, cuando tienes resultados discrepantes, es difícil saber cuál es el correcto, porque ambos exámenes tienen sus limitaciones. Así que realmente lo que se necesita hacer y lo que actualmente está sucediendo es que se están realizando estudios como ensayos clínicos que comparan los resultados de la espectrometría de masas con los resultados de los pacientes y también comparan eso con cómo la médula ósea predice el desenlace del paciente. Y así, uno de mis estudios favoritos es este realizado por Ben Durman y sus colegas en la Universidad de Chicago, donde compararon MALDI y LCMS utilizando el método de cadena ligera intacta con NGS, MRD de médula ósea, y encontraron que el estado de LCMS era un mejor predictor de la supervivencia libre de progresión en comparación con NGS o MALDI. Así que si observan estos dos gráficos en la parte inferior, ninguno de los pacientes que eran negativos por LCMS en el ciclo 18 experimentó progresión o fallecimiento. Y de los pacientes que eran negativos por NGS, una parte de los pacientes que eran positivos por LCMS sí experimentó progresión. Así que, sin duda, este es el tipo de estudios que deben realizarse para realmente determinar la utilidad clínica de estos métodos en comparación con la médula ósea y averiguar cuáles son mejores predictores de la respuesta y los resultados en los pacientes. Entonces, existen algunos desafíos para la adopción de técnicas de espectrometría de masas en cuanto a reemplazar SPEP-IFE. Creo que algunos de los desafíos realmente tienen que ver con consideraciones prácticas del laboratorio. Entonces, cosas como el costo y el reembolso para el laboratorio, asegurarse de que los métodos sean, de hecho, más eficientes y de mayor rendimiento para el laboratorio en comparación con las técnicas electroforéticas. Ciertamente, algunos de los métodos basados en gel son laboriosos, pero existen.
Formas más automatizadas, como la electroforesis capilar, por ejemplo, que tienen un mayor rendimiento que los geles manuales. Así que hay que asegurarse de que estamos comparando los métodos de espectrometría de masas con las versiones automatizadas de las pruebas de electroforesis. Y también hay algunas cosas a considerar, como, ya sabes, antes de que esto sea adoptado más ampliamente por los laboratorios clínicos, como si estos métodos pueden ser estandarizados y si realmente se está asegurando que sean fáciles de usar para los laboratorios clínicos. Y obviamente para las pruebas de MRD basadas en sangre, algunos de los desafíos, por supuesto, son que necesitamos establecer la utilidad clínica y determinar en qué contextos son apropiadas, cómo incorporar estas pruebas posiblemente junto con las pruebas basadas en médula ósea y cuándo usarlas, incluso en relación con SPEP y FE, o ya sabes, algunos de los métodos que miden concentraciones más altas de la proteína M. Otra cosa de la que no hablé mucho, pero la larga vida media de algunas de las proteínas M es un factor de confusión, aunque creo que cuando analicemos cómo las pruebas predicen el resultado del paciente, la supervivencia libre de progresión, creo que esto saldrá a la luz. Y también podemos quizá observar la tasa de cambio de la proteína M y sí, solo la presencia o ausencia de una proteína M no es un buen predictor. Así que con eso, para resumir mi charla, el tratamiento para el mieloma múltiple ha mejorado significativamente, lo que está impulsando la necesidad de pruebas sanguíneas más sensibles y específicas. Existen varios métodos de espectrometría de masas que se han desarrollado para medir la proteína M. Actualmente, MALDI se está utilizando como reemplazo de SPEP y FE en al menos un laboratorio en los Estados Unidos, y probablemente en el futuro esto será adoptado de manera más amplia a medida que esté disponible comercialmente. La mayor especificidad es útil para distinguir los anticuerpos terapéuticos, ASNI, de las proteínas M endógenas y puede ayudar a identificar el clon original del paciente. El uso de la espectrometría de masas en el contexto de UMIODA es prometedor y emocionante, pero aún estamos comprendiendo su utilidad clínica. Gracias por su atención y a mis colegas, especialmente al Dr. Langron y a los colegas del Instituto de Mieloma de la Universidad de Miami. Así que gracias. Muchas gracias, doctor Thoren, por realmente eh, una hermosa, em, maravillosa charla, debo confesar, porque eh, eh, usted lo ha hecho muy fácil para nosotros, ¿eh? Eh, eh, Muy visual para entender eh, eh, lo que la gente suele considerar como un campo complejo. Así que tenemos muchas preguntas, así que intentaré estructurarlas. Así que, primero que nada, la pregunta es sobre MGUs y hoy en día la incidencia de MGUs aumenta con la edad y ahora con técnicas más sensibles como la espectrometría de masas, eh, eh, cada vez más pacientes serán diagnosticados con MGUs y la pregunta que tenemos es, ¿esto es algo que sea deseable? No sé si conocemos la respuesta, pero ¿cuáles son sus pensamientos al respecto? Sí, así que esa es una muy buena pregunta y ha habido, ya sabes, varios estudios que han analizado esto y definitivamente han mostrado, ya sabes, una mayor incidencia de la presencia de una proteína monoclonal cuando se utilizan estas técnicas más sensibles. Y así que creo que es, sabes, algunos de los estudios incluso han encontrado que, digamos, entre el 10 y el 20% de las personas tienen una proteína monoclonal pequeña de bajo nivel presente y en concentraciones muy bajas. Así que creo que es un desafío. Todavía no sabemos realmente cómo usar las técnicas más sensibles en ese contexto, porque no sabemos si esas proteínas monoclonales en concentraciones tan bajas son clínicamente relevantes.
Sabes, creo que algunos estudios han mostrado que tienden a ser transitorios y, es decir, se detectan a veces, pero luego, cuando se vuelve a hacer la prueba, desaparecen. Pero ciertamente es un área en la que se está trabajando mucho y todavía no sabemos realmente cómo usar esos resultados en una situación inicial, porque simplemente no tienes la especificidad para saber si esa proteína M va a ser clínicamente irrelevante o no. Gracias. Otra pregunta es, fuera de las neoplasias hematológicas y especialmente el mieloma múltiple, hay otras enfermedades y campos en la medicina donde este tipo de, el uso de espectrometría de masas sería útil y necesario. Sí, quiero decir, en general, eh, la espectrometría de masas se ha utilizado en el laboratorio clínico para otros analitos. En nivel, sabes, típicamente se ha utilizado para moléculas pequeñas, así que ya sabes, fármacos, drogas de abuso. Ofrece una identificación muy sensible y específica de fármacos, de hormonas, ya sabes, en términos de uso. Casi como control de calidad, a veces escucho. Si tienes dudas sobre cualquier fármaco o Exacto. Sí, así que típicamente, ya sabes, así que si miras las drogas de abuso, por ejemplo, hacemos una especie de método de cribado para obtener un resultado inicial, ya sabes, presuntamente positivo, pero luego eso se confirma mediante espectrometría de masas, porque la espectrometría de masas va a ser más específica. Así que sí, eso es. Ha habido varios métodos de espectrometría de masas que ya se han utilizado en el laboratorio clínico durante muchos años. Cuando hablas de aplicaciones de espectrometría de masas para medir proteínas, esas son algo más nuevas en el laboratorio clínico. Así que hay algunos ejemplos donde, ya sabes, se han medido proteínas específicas, la tiroglobulina, por ejemplo, y de nuevo, la espectrometría de masas ofrece una mejor especificidad. Lo realmente único sobre la detección de la proteína M es que la proteína M es diferente para cada paciente, ¿verdad? Así que no se está midiendo, sabes, no estás desarrollando realmente un solo ensayo. Como para la tiroglobulina, que va a ser igual en todas las personas. Así que, ya sabes, especialmente cuando hablas del enfoque de péptidos clonotípicos, el analito que estamos midiendo porque estamos identificando esos péptidos únicos va a ser diferente para cada paciente. Así que, ya sabes, desde la perspectiva del laboratorio, eso es un desafío y, bueno, es una cuestión bastante única de laboratorio en la que pensar. de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta provocadora sobre Malditov, por ejemplo, reemplazando la inmunofijación y la electroforesis. Y la pregunta es, ¿esto es realmente necesario? Bueno, esa es una buena pregunta. Aparte del costo. Y el, Aparte del costo. Entonces, ¿es clínicamente necesario? sí, Así que es una buena pregunta. Así que creo que, ya sabes, todavía estamos y la parte de esta investigación que realmente disfruto es tratar de averiguar cómo usar mejor estas técnicas, cómo se complementan entre sí y cómo se integran mejor con nuestras técnicas actuales. Así que esa es realmente una muy buena pregunta. Creo que no necesitamos esa sensibilidad al principio cuando los pacientes son diagnosticados y tienen niveles altos de la enfermedad. Así que creo que probablemente la espectrometría de masas va a ser más impactante para, ya sabes, poder detectar niveles realmente bajos de esa proteína monoclonal. Pero creo que aún existe, ya sabes, un beneficio práctico, ¿verdad?
Así que si no estamos hablando de beneficios clínicos al principio, con niveles altos de la enfermedad, todavía hay posibles beneficios prácticos para el laboratorio. En última instancia, tal vez una mayor eficiencia, quizás una mejora en los costos. Quiero decir, estas cosas todavía están en desarrollo, porque SPEP y IFE son técnicas bastante bien establecidas. Todavía funcionan muy bien en situaciones con niveles altos de enfermedad. Así que creo que donde vas a ver el reemplazo por MALDI perdón, el reemplazo de SPEP-IFE por MALDI va a ser por razones prácticas para el laboratorio clínico. Excelente. Eso me lleva a la pregunta más candente que tenemos en el campo del mieloma, que es sobre el uso de la espectrometría de masas como el método más sensible en realidad para reemplazar la MID, porque estamos teniendo dificultades con estas aspiraciones de médula ósea que hay que repetir. Creo que al paciente nunca le gustaron y Sí. ah, a nosotros tampoco nos gusta hacerlas. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de cambiar a uno de los métodos de espectrometría de masas? No sé quién es el fabricante, tal vez Sextant es sensible y está casi listo para usarse. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, entonces estás hablando del enfoque clonotípico, así que hay un par. De hecho, hay un par de empresas, una en Estados Unidos y otra en Canadá, que están ofreciendo pruebas desarrolladas en laboratorio utilizando ese enfoque clonotípico. Y por supuesto, van a variar ligeramente eh, en cuanto a su sensibilidad y los detalles exactos de su método. Pero eh, sí, esas aún no están disponibles actualmente. Todavía estamos tratando de averiguar cómo interpretar esos resultados y cómo utilizarlos ¿qué significa tener una proteína M en esos niveles tan bajos? Y en cuanto a cuán lejos estamos y si van a reemplazar completamente la médula ósea, yo diría que no creo que vayan a reemplazar por completo las pruebas de médula ósea. Creo que tienen el potencial de reducir significativamente la frecuencia con la que se realizan biopsias de médula ósea. Y en cuanto a la oportunidad adecuada, de cuándo se necesita una biopsia de médula ósea. Pero porque, ya sabes, estás midiendo células, en lugar del producto de las células, yo no creo, sabes, obtienes información diferente de las pruebas de médula ósea y creo que probablemente va a ser realmente importante como en una etapa más avanzada del trayecto de la enfermedad del paciente, ¿verdad? Así que, por supuesto, probablemente todavía necesitas una médula ósea para el diagnóstico, para establecerlo, así que creo que va a tomar un tiempo comparar las técnicas y tener suficientes datos para demostrar que la espectrometría de masas puede usarse o incluso algunas de estas otras pruebas de MRD basadas en sangre pueden usarse como un reemplazo o una forma de reducir la cantidad de pruebas de médula ósea necesarias. Así que ya sabes, estas técnicas están siendo incorporadas en muchos ensayos clínicos, pero normalmente toma varios años tener suficientes datos para poder afirmarlo. Así que Ajá, pero ellos, como tenemos a muchos pacientes y familias viendo, creo que podemos darles un mensaje optimista de que esto llegará en algún momento. sí, así que quiero decir, yo diría que es algo en lo que hay que pensar desde ahora. Es algo que, ya sabes, algunas de las técnicas ya están disponibles, ¿verdad? Así que, ya sabes, hay empresas que han validado sus ensayos como pruebas desarrolladas en laboratorio y las están ofreciendo. Y por eso es importante empezar a pensar en esto ahora porque, sabes, es mucho más fácil cuando la proteína M es detectable
que obtienes la masa de esa proteína M en cualquiera de las técnicas, ¿verdad? Si tú, ya sea por MALDI o para el clonotípico, tener la proteína M suficiente concentrada para hacer la secuenciación e identificar los péptidos clonotípicos. Eso debe hacerse cuando la proteína M es detectable. Así que es un poco desafiante, porque cuando piensas en estas pruebas para la EMR, necesitas considerarlas para tipificar y obtener la masa de la proteína M temprano, así, cuando estén en niveles bajos de enfermedad o en un estado de EMR, puedas hacer las pruebas y decir con certeza si la proteína M está presente o ausente. Así que diría que eso es algo en lo que deben pensar temprano y hacer estas pruebas desde el principio. De acuerdo. Tomaremos una última pregunta y es sobre si puede comentar el papel de la espectrometría de masas en aquellos pacientes que se sospecha que tienen enfermedad extramedular en el mieloma. Sí, creo que esta también va a ser una aplicación importante. Es una muy buena pregunta. Eh, Debido a la posibilidad de, ya sabe, detectar biomarcadores circulantes, detectar la proteína M circulante de la enfermedad extramedular, algo que podría pasar desapercibido cuando se realiza una biopsia de médula ósea. Así que creo que este podría ser un papel importante para la espectrometría de masas. Sí. Maravilloso. Creo que hemos llegado al final de este seminario web de ECH sobre espectrometría de masas en mieloma múltiple. Creo que la doctora Thoren destacó de manera muy contundente y nos convenció, al menos a mí me convenció, sobre el potencial transformador de esta tecnología para mejorar el monitoreo de la enfermedad y la evaluación de la respuesta. La sensibilidad superior que ofrece en comparación con los métodos tradicionales está presente, la utilidad en la detección de la enfermedad mínima residual y el papel en la mejora de la estratificación de pacientes están mejorando. El campo avanzará hacia tratamientos más precisos y personalizados. La espectrometría de masas guía decisiones clínicas y mejora mieloma múltiple. Gracias, doctora Thoren, por compartir su pasión, su conocimiento y por realmente hacernos las cosas muy sencillas en la clínica. Gracias a todos por ser leales a las actividades del ECH. Y como siempre, donde quiera que estén, por favor, manténganse seguros y cuídense. Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica, alrededor del mundo y a lo largo del campo de la hematología. Cuídense.